Bienvenidos a este espacio creado con la intención de compartir experiencias, testimonios, doctrina y sobre todo la palabra de Dios. Esto es Enfoque Podcast. Dios les bendiga grandemente, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra segunda temporada de este maravilloso podcast Enfoque. Nos encontramos nuevamente aquí en Enfoque Podcast. Volvimos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ha pasado un buen tiempo, pero gracias al Señor que nos permite estar aquí nuevamente y con un mensaje para tu vida. Vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lucas 8:39. Así como el Señor Jesús cambió la vida de este hombre, le dio un giro al 180 grados, de haber sido repudiado por la sociedad, de haber sido excluido por todos, Dios le dio una nueva vida. Un hombre despreciado por completo. Y esto no solamente le pasó a él, sino que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y como Jesús le dijo a aquel hombre, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Damos la bienvenida a nuestra panelista el día de hoy, Natalie Gómez Obando. Bienvenida a Enfoque Podcast. Amén, amén. Dios les bendiga. Muy contenta con esta invitación. Gracias al Señor poder compartir de las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida. En ese momento poderlo compartir con ustedes y con la audiencia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mi amada hermana Natalie Gómez, por la gracia del Señor, es prima mía. Amén. Somos primos, sí. Por la gracia del Señor. Su madre es mi tía, Amén. Hermanita de mi padre. Gloria al nombre del Señor Jesús. A ver, Nata, estamos aquí en Enfoque Podcast y queremos que nos cuentes primeramente un poco de ti. ¿Quién es Nata? Bueno, Nata es una mujer luchadora, una mujer trabajadora, una mujer que le ha gustado ser como muy independiente, ¿cierto? Nata es una mujer... pienso muchas las cosas, la verdad, soy demasiado intensa, soy una mujer muy intensa para las cosas que hago, siempre como que busco la perfección, como que busco estar muy derecha en todo lo que hago y primeramente como dejar una buena impresión. Amén, Nata. Cuéntanos un poco porque, bueno, nuestra audiencia, y aparte, obviamente, que se me olvidaba muy importante, porque no solamente este enfoque podcast lo hacemos nosotros, sino que tenemos una gran trabajo detrás de cámaras. Están los chicos detrás de cámaras. Amén. Ellos están ahí al Gloria pendiente de poder hacer todo Amén. esto posible. Estamos felices de haber vuelto. Casi un año y varios meses desde que subimos el último capítulo. Ahora sí, Nata, nosotros tenemos una audiencia mundial. Esto lo ve gente aquí en Chile, gente en Colombia, gente en todos los países. Hoy sabemos que las redes sociales alcanzan a determinado hasta donde llegue el internet. Amén. Así que queremos que nos cuentes, aparte, obviamente nos dijiste que eras una mujer luchadora, pero cuéntanos un poco de dónde naciste, en qué fecha y cuánto tiempo llevas aquí en Chile. Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Tuluá, Valle del Cauca, pero me crié en una zona rural que pertenece al Águila Valle, en una veredita. Yo crecí en medio del campo, vaquitas, gallinas, bueno, de ahí salí yo. Nací en noviembre de 1988 y bueno... ¿La edad cuál es? 37, Ajá. 37 añitos y bueno, aquí en Chile llevo 17 años. 17 años. 17 años, por la ya. gloria de Dios, 17 años. ¿Y qué tal la mañana en Chile? Hombre, amo el país. Chile nos ha abierto las puertas Oiga, a nosotros. Amamos es maravilloso Chile. Así es. Amén. Bueno, Nata, gracias por describirte, por contarnos un poco acerca de ti, pero adentrémonos un poquito más en lo que va esta entrevista y testimonio. Amén. Todos nosotros tenemos un pasado, antes de que Cristo se atravesara nuestro camino. Queremos que tú nos cuentes ese testimonio el día de hoy, pero partamos con el inicio. Vámonos un poco a tu infancia, a tus primeros años. ¿Te acuerdas un poco de cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdos tienes de tu hogar, de aquella primera etapa de tu vida? Sí, claro que sí. Bueno, mi niñez fue hermosa. De antemano les digo que crecer en el campo es una cosa maravillosa. Se experimenta una libertad con decir que tomaba agüita del propio vertiente. Mira tú. Sí, o sea, era súper maravilloso. La verdad, toda mi familia ha sido muy unida. Entre mi familia Gómez y la familia Obando hemos sido súper unidos y la verdad era como puras buenas enseñanzas. Era esa unión, ese amor, todos estábamos con todos allí
Y bueno, por la gloria de Dios, mi infancia fue muy maravillosa. O sea, me cuidaron mucho, todos mis tíos, desde abuelos, tíos, estuvieron muy atentos de mi crecimiento. Siempre y siempre ahí presentes. Tuve un padre presente y una madre presente. Y un hermano tengo yo. Nata, cuéntanos un poco. ¿Tú creciste en un hogar cristiano? ¿Tuviste algún encuentro siendo niña con Dios? Bueno, a la edad de 7 años, mi mamá conoció al Señor. Mi mamá entró a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y yo estaba entre que sí y que no, Juan. ¿Ibas a escuela dominical, te llevaban? Por supuesto, cuando mi mamá entró a la iglesia, ella, bueno, me llevaba a la escuelita dominical y hacía parte de cultos, iba a ayunos, participaba mucho de lo que es la iglesia, ¿cierto? Pero también pasaba que mi papá no. Entonces, yo, por ejemplo, salía del culto y después me iba a bailar con mi papá, ¿cierto? Entonces yo estaba como que aquí y allá. Vivía en las dos partes. ¿Eso en la edad de 7 De 7 años. Sí, de 7 años. Bueno, yo estuve yendo de continuo a la iglesia hasta los 14 años. Y ahí ya no volviste. Sí, ahí ya decidí no seguir en el evangelio, no seguir ni siquiera yendo a un culto. Eso estando en Colombia todavía. Estando en Colombia, mi Juan. Perfecto. Nata, el momento en que tú viajas de Colombia a Chile, o estuviste en algún otro país antes de... No, conozco, pero no me he quedado. O sea, de Colombia llegaste a Chile directamente. ¿Por qué motivo llegaste acá a Chile? Bueno, eso fue un motivo especial, como ganas de conocer, ¿cierto? Yo venía era como más, vamos a conocer Chile. Y bueno, en realidad vine que es que por 2 meses y llevo 17 años, para la gloria de Dios. Legales. Legal. Para que no nos van a decir nada. Claro. Nata, ¿cómo eras tú entonces después en ese periodo de entre los 14 años a más o menos los 36 años? ¿Cómo era Nata antes de conocer personalmente a Cristo? Bueno, la Nata era soberbia. Soberbia, altiva, grosera. La Nata era un descontrol total. Bueno, mi Juan, le digo, como te dije que asistí hasta los 14, resulta que muchas veces en la experiencia de una persona que tiene problemas con la homosexualidad, entonces se dice, no, que lo violaron, que pasó por diferentes situaciones, adversidades, ¿cierto? Pero no fue mi caso. A mí nadie me violó, de hecho mi infancia fue súper feliz, pero desde que tengo memoria de mí, yo tenía esas inclinaciones. Uh-huh. Y entonces imagínate una niña en los años, hace ¿cuánto? 21 años atrás, uh-huh, en una finca donde todo es como muy conservador, claro, y tener esas inclinaciones, Juan, fue tremendo. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia y yo hice un ayuno, uh-huh, y le pedí al Señor, pero no supe hacerlo, ¿sí? Yo fui y le dije, vea, Señor, si usted me cambia, yo le entrego mi vida y hago todo lo que usted me diga. Pero ahí hay el problema, porque condicioné a Dios. Resulta que pasó de eso, pasaron 2, 3 meses, aguanté hasta ahí y dije, ¿sabe qué? Usted no me quiere. Usted no me quiere porque usted me hizo así. O sea, yo estaba segura que Jesús me había creado una mujer con problemas de homosexualidad. Y fue un dolor muy grande, ¿sabe? Fue muy grande y opté por no volver a la iglesia por el mismo motivo, porque me llené de altivez, de soberbia, y ahí fue donde me salí y fue peor. ¿Eso ocurre en qué etapa más o menos que te das cuenta de que tienes atracción hacia el mismo sexo que se conoce así? A ver, mi Juan, es que como te digo, yo desde que tengo memoria, yeah, o sea, yo tengo memoria en que 6, 7 años por ahí, y yo ya tenía esa atracción por las mujeres. Entonces, no fue algo, como le dije, de una violación o algo. No, mi infancia fue súper feliz, me criaron bien, con buena imagen, no veía ejemplos de eso por ninguna parte. Y yo me di cuenta desde que iba creciendo. Lo que pasa es que cuando uno es niño, uno quiere jugar, claro, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegué a la adolescencia, claro, afloran esos sentimientos en uno. Y es algo, creo que impactante porque, por ejemplo, yo hace tiempo atrás leí un libro que se llama Así erais algunos de vosotros, de la esposa del misionero de la actual Israel. Ella escribió eso. Y una de las causas potentes en cuanto a lo que es la atracción hacia el mismo sexo siempre son derivaciones de traumas en la niñez. Exacto. Son muy poco el porcentaje que pues ha habido algo normal, por decirlo de alguna forma, una infancia normal en ese sentido,
y ha presentado pues esta condición en su etapa más adolescente, que es cuando se desarrollan las hormonas, o sea, viene un cambio completo y comienza a despertarse la sexualidad biológica meramente neta del ser humano, lo que Dios creó en nuestras vidas. En ese periodo, Nata, al mirar hacia atrás, viendo, o sea, ya que nos introduciste en ese tema, ¿cuál describirías tú que es el periodo más difícil en estos pares de años, desde los 14 a los 36 años? Juan, la verdad que he tenido muchísimos periodos muy difíciles, porque, bueno, aquí aprovecho de decirles, apartados de Dios, todo es difícil, todo es más difícil, ¿cierto? Pero yo creo que una de las cosas más difíciles fue sentar a papá y a mamá y decirles lo que yo era y cómo me sentía. Eso créame que yo eso no se lo deseo a alguien. Y más, yo sentía que eso no estaba bien, pero como que no podía luchar contra ello. Fue una de las épocas más difíciles de mi vida. Y yo entré en una depresión, yo me aislé, no hablaba con nadie, no sabía cómo actuar porque me parecía horrible lo que me estaba pasando y no sentía miedo de decirle a mi mamá o a mi papá y decirles, oiga, vea, ¿sabe qué? Porque tenía miedo de cómo iban a reaccionar. Esa fue una época tremenda, entre otras que he tenido después de eso, pero ya son culpa de algunas decisiones que yo tomé. En base a eso que nos comentas, creo que, ¿cómo lo tomaron tus papás? En ese sentido, porque Oneida, que en este caso es tu madre, la hermana Oneida, mi tía, ¿para qué me voy a poner con tanto título? One, ¿cómo se lo tomó? ¿Recuerdas cuál fue la reacción en ese momento? Porque ella ya estaba en el evangelio en ese momento. Sí, claro. Yo decidí hablarles cuando yo ya tenía 18 años. O sea, yo de los 14 a los 18 me lo guardé. Y ellos no se escuchaban, no decían nada. O sea. Sí, o sea, como padres, claro, ellos ven que hay algo diferente en su hija, ¿cierto? Y aparte que empecé a crecer y empecé a ocultarme, a guardarme. Y yo no les decía nada, entonces empecé a vivir una amargura tremenda, pero ese día que les dije, Juan, yo llegué y mi mamá estaba haciendo una comidita y yo le dije, mamá, es que yo tengo que decirle una cosita. Lo que pasa, mamá, es que yo siento que a mí no me gustan los hombres y yo tengo mucha inclinación por las mujeres y aparte yo estaba conociendo una muchacha y entonces estaba teniendo como sentimientos más grandes, como explorando esa realidad, por así decir. Y luego mi papá llegó de trabajar, Juan, y le dije, papá, tengo que hablar con usted. Y resulta que entre ellos dos ya habían hablado del tema porque me encontraban súper extraña. Entonces sospechaban. Y yo creía que no sabían nada. Y yo, papá, tengo que hablar con usted. Y mi papá cogió, se sentó, en ese entonces él fumaba cigarros, se sentó, comió y me dijo, espérate. Y prendió un cigarrillo. Porque él sabía lo que iba a decir en ese momento. Es que son los padres. O sea, sí. ¿Cómo no te van a conocer si ellos... Tu madre te trajo al mundo? Sí. ¿Cómo no vas a saber lo que trajo a este mundo? Así es. Igual es muy importante, yo creo que algo de lo que es la comunidad LGTBI, lo que ellos le llaman salir del closet, ¿no? Sí, eso el enfrentarse tal vez con lo que ellos están sintiendo en ese momento y decirlo a sus padres es algo muy confrontante, incluso, y yo pienso que es mucho más difícil alguien que conoce a Dios y sabe de las cosas de Dios como tú lo contabas. Correcto. Que tú ya desde ese entonces sentías que no estaba bien del todo lo que estabas haciendo. Exacto. Nata, ¿qué situaciones, qué efectos, qué consecuencias crees que tuvo para ti en esa área emocional, familiar e incluso espiritualmente hablando? Bueno, mi Juan, en el área emocional yo vivía vacíos. Definitivamente empecé a sufrir de ansiedad, a sufrir en silencio esa situación y eso no le hace bien emocionalmente a nadie, ¿cierto? Creer que lo que está haciendo está mal, pero no tiene otro remedio de hacerlo, porque no tenía un conocimiento pleno de la situación en cuanto era la homosexualidad. Eso, familiarmente, bueno, y me da mucha pena porque, por ejemplo, ahora en esta situación yo hablo con mi mamá, con mi papá y me han hecho saber en muchas ocasiones que yo los herí, que los hice sentir súper mal. Y la verdad, yo no pensaba que era tan así, ¿cierto? Yo creía que si yo actuaba por libertad, entonces todo iba a estar bien, pero resulta que en medio de esa libertad que uno busca le hace daño a la familia, crea divisiones, tenía demasiado, yo era un desastre con mi papá,
Más que nada con mi papá. Con mi mamá siempre tuve una buena relación, pero con mi papá me volvió un desastre. Entonces teníamos inconvenientes, que peleábamos. Lo que pasa es que él y yo somos muy parecidos, entonces como que claro. chocábamos. Ambos con el mismo carácter. Sí, y la otra parte era emocional, familiar y Espiritual. espiritualmente. Bueno, nosotros somos seres creados por Dios. Al nosotros ser seres creados por Dios, nos hicieron para tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Entonces, si usted se va totalmente al costado, usted está vacío. Usted no tiene ninguna relación con Dios. Entonces con Dios uno, por ejemplo, tiene alguna adversidad y uno se apoya, Señor, entrega todo. Yo ahí no tenía a quien entregarle nada. Entonces yo tenía que ver por mí misma lo que yo había decidido y ver cómo echaba para adelante yo sola. Y algo que es natural, que como tú bien lo dijiste, el ser humano está creado, siempre le va a faltar esa partecita que es Dios en la vida. Siempre. No una partecita, yo creo que la partezota entera, la totalidad. Claro que sí. Porque nosotros necesitamos de Dios, de nuestro Creador en nuestra vida. Y mientras Él no esté ocupando ese lugar, va a haber un vacío. Así es. Y ese vacío muchas veces lo queremos llenar con muchas cosas. Yo creo que no solamente fue el hecho de haber pasado por esta situación de la atracción hacia el mismo sexo, sino enfrentarte a, por ejemplo, cuando llegaste acá a Chile, que ya no tenías a tus papás, porque tú llegaste solita. Sí, yo llegué solita. ¿Cómo fue enfrentarte a un mundo acá directamente ya sin padres, por decirlo de alguna forma? Bueno, fue experimentar una libertad. ¿Ya? Cierto, porque fue brutal. O sea, yo llegué acá y llegué a trabajar en Maquiver con Alameda. Entonces, una niña que viene de finca, que ha sido de campo, tranquila. Viene a severa ciudad. Y llegar a una ciudad tan grande, oiga, y yo me puse a trabajar en unos restaurantes que conocí un caballero y me contrató allí, que era sobre Maquiver con Alameda. Y yo trabajaba de noche, de garzona. Y resulta, Juan, que bueno, yo trabajando ahí empecé a conocer lo que era la droga en sí, ese mundo oscuro de la noche. Yeah. Entonces yo fue a rodearme de prostitutas, de jíbaros, de gente que le gustaba. Jíbaros son los que venden. Claro, de gente de personas, bueno, narcotraficantes, Perfecto. por así decir. Empecé a conocer la vida nocturna en sí, en una ciudad tan grande. Entonces fue como que usted llegó y ¡wow! Una explosión de Claro, cosas. saliste de la burbuja del campo. Exacto, y lo peor de todo es que me consumí en ese mundo yo, porque claro, usted llega de primero y estas personas te tratan muy bien. De hecho, a mí, las niñas, las trabajadoras sexuales, en ese entonces, o sea, me respaldaban a morir. Yo me metía en líos, en problemas, yo consumí droga también, empecé a conocer lo que era la droga, el alcohol, el libertinaje y perdí el control. Tenía muchos problemas, tenía demasiados problemas. Yo mantenía en la primera comisaría detenida, en realidad. O sea, yo le puedo decir a usted, yo vengo de revolcarme en el mundo de una manera tan fea, que yo le puedo decir que, uy, no. Yo me paro a veces y me miro al espejo y qué día me pasó que me salió un recuerdo, como de hace 4 años atrás, toda volada en marihuana. Y yo estaba parada frente al espejo porque vamos a salir una campaña evangelística y yo dije, wow, Señor, el Señor lo que hace, o sea, de primera mano el Señor lo que ha hecho conmigo no tiene explicación, esto es un milagro. Uy, bueno, gloria a Dios por eso. Sí. Nata, en esas situaciones, por ejemplo, tratando de recordar cuando te encontrabas en este mundo aquí ya en Chile, previo a conocer al Señor o a tener ese encuentro con Él, porque uno siempre mira a esas personas y tratan de demostrar algo que no es, o sea, una fachada. Exacto. Que dicen, por ejemplo, yo tuve muchos compañeros, lastimosamente, que para ellos drogarse era lo máximo, bueno, y hacer y deshacer. Pero uno en el fondo siente realmente un vacío, una necesidad que por más que tome, fume, haga, deshaga, no se puede llenar. ¿Tú llegaste a sentir eso en tu vida? Uy, Juan, era tremendo. Como te digo, yo me revolqué en el mundo y era como, ¿sabe cómo sentía yo, mi Juan? Como salir y ponerme esa careta. Ante los demás yo era feliz, yo hacía lo que quería, o sea, yo ganaba muy bien. Yo desde que llegué al Chile, el Señor me ha bendecido teniendo muy buenos empleos. Yo he trabajado en el Transantiago, como te digo, he tenido varios empleos muy buenos y claro, me consumía droga para poder vivir, ¿cierto? Llegué a esa dependencia total, Juan, que yo me levantaba a 3, 4 de la mañana para irme a trabajar y yo, antes de tomarme un café, me prendía un cigarro de marihuana,
para poder funcionar. Y fui tan descarada que alguna vez delante de mi mamá fuimos a un parque y delante de mi mamá lo hice, prendí el cigarro de marihuana y me fui y le dije, mamá, fuma. Y yo ahora, si usted me pregunta recordar la cara de mi mamá, en ese momento me miró y me dijo, Nata, yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito marihuana. Y yo le dije, no, mamá, usted no entiende. Y me dijo, no, la que no entiende es usted. Yo hice mucho daño, ¿sabe? Y a mis padres, a mi familia, le hice mucho daño a personas, a varias personas. Yo soy consciente de las oraciones de una madre. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque si nos está viendo una madre en estos momentos, un padre que está luchando con esa situación, Dios responde a tiempo. Y algo que me parece muy bonito es que Dios siempre habla a tiempo y da muchas oportunidades, Nata. Uy, sí. Nata, en ese periodo, que yo sé que son demasiadas las veces, pero alguna vez que te hayas percatado, Dios intentó tratar conmigo en ese momento. ¿O cuántas veces te llamó? Juan, con decirle que yo solamente entrar a la casa y ver al rostro de mi mamá ya era un llamado. Cuando iba y visitaba a mi tía Adriana y a Camilo, eso ya era un llamado. Cuando te veía a ti, era un llamado. Cuando veía a tu mamá, era un llamado. O sea, oye, ven que puedes participar, pero a mí se me metió que Dios no me quería y no iba, pero el Señor me vivió llamando muchas veces. Una vez me enfermé horrible, se me venía la sangre por la nariz, tremendo, me llevaron a la iglesia y yo sentí una liberación allí. De hecho, no me seguía enfermando más. Eso era un llamado claro, pero yo no quería hacer caso. Tú también pasaste por una enfermedad. Sí. De la cual el Señor te ha sanado, te ha sabido sobrellevar adelante. Sí. ¿Piensas que eso también fue una herramienta de parte de Dios para traerte? Claro que sí. O sea, he pasado en realidad ciertas circunstancias muy difíciles con mi salud. Soy como muy especial en ese tema de la salud. Yo estoy bien y cuando menos pienso estoy llena de enfermedades fuertísimas, ¿cierto? Entonces el Señor también ha usado eso. Yo he visto la gloria de Dios moverse en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Lo que pasa es que yo estaba llena de odio y resentimiento con Él. Porque si usted a mí me pregunta, ¿a usted le gustaba pertenecer a este grupo LGBT? No. ¿Usted quería ser así? No, yo quería de entre comillas decirlo, ¿cierto? Para que no se vayan a sentir o a ofender. Yo quería en ese momento ser normal. Yo quería tener esos mismos gustos, de pronto haber tenido un hogar. Yo quería eso. Entonces yo estaba dolida con el Señor. Yo estaba enojada porque yo decía, ¿por qué me hizo así? Es que Él me hizo así. Y yo estaba segura que Él me había creado así, porque el tema que te digo que desde que lo recuerdo. Bueno, ¿hubo algún momento específico, Nata, en que te acuerdes, bueno, ya pasando un poquito ya el tema de tu pasado, pero en ese momento en que tú te digas, uy, Dios trató conmigo y reaccionaste? ¿Por qué te lo digo? Hay una parte que a mí me gusta mucho de la escritura, es la parábola del hijo pródigo. Ah, sí. Hay una parte específica cuando él se da cuenta de que todo lo malgastó, todo lo perdió, y dice la escritura, cuando volvió en sí, cuando fue consciente, como que volvió a pensar. Ya. ¿Tienes algún recuerdo en que hayas reaccionado de forma abrupta en ese sentido, sabiendo la relación que Dios quería tener contigo? Sí, mi Juan. Bueno, resulta que de entre todos mis errores que cometí, porque yo iba en decadencia, cada vez iba peor. Empecé tomando los fines de semana y después yo tenía que tomar todos los días. Caí en el alcoholismo, en la drogadicción, fumaba cigarrillo como loca. Y resulta que yo me fui a vivir a Iquique porque entre estas cosas yo me casé con una mujer. Yo hice matrimonio con una mujer. Uy, acta de matrimonio y todo. No, matrimonio. O sea, me casé. Claro, acá está aprobado el matrimonio igualitario. Correcto. En Chile, para los que no saben de eso. Yo tenía una pareja y eso salió creo que fue en el 2021, y salió y nos miramos, casémonos. Uy. O sea, era así, a ese nivel. Y yo me casé con ella en el 2022. ¿La otra chica era del mundo? ¿Ella conocía de Dios? ¿O no? Bueno, eso fue Dios, mejor dicho. O sea, ella tiene conocimiento de Dios, pero también luchaba con esto. Yeah. ¿Sí? Y ella tiene mucho conocimiento. De hecho, ella fue una de las personas que más me apoyó también en este cambio. Y fue bonito en ese sentido. Y yo con ella compartí una relación de más de 5 años y nos casamos. De casadas cumplimos como 3, 4 años. Uy,
En esa situación tú te fuiste con ella a vivir a Iquique, si no estoy mal. Exacto, yo siempre había vivido con mi mamá, mi papá, pero en esa situación nos fuimos a vivir a Iquique, al norte. Ya. Me fui con ella, hicimos vida allá. Si usted a mí me pregunta, Juan, a mí no me fue mal de ninguna manera. Yo estaba, ¿cómo se dice? Tranquila. No tenía dificultades, o sea, mi vida era buena, entre comillas, pero sin Dios. Pero Dios te encontró allá. Dios me encontró Te allá. salió al encuentro allá. Oiga, sí, eso fue una cosa maravillosa. Yo trabajaba de conserje en un edificio, perdón, por las noches. Trabajaba 4x4. Y me pasaba que, no me gustaba saber nada de Dios. De hecho, mi mamá llevaba hermanas a la casa y yo me llenaba de odio. No fui grosera con ellas, pero yo no las miraba. Solo hubo una hermana, que esa hermana, desde que la vi, fue como amor también, se llama Denise. Ella se congrega acá y era así como la que mi mamá lleva a la casa y yo, hermané, yo la molestaba mucho y tenía buena relación, pero era ella. A las demás las respeté, pero no me gustaba. Bueno, volviendo al tema, allá en Iquique empezó así que, bueno, yo para pasar el tiempo en la noche yo veía TikTok, empezaba a ver redes sociales. Sí, y empezó a salirme un pastor. Y escuchaba así, yo fui tan grosera que yo le dije, déjeme en paz Dios, que usted a mí no me ama, a mí no me venga a recordar que yo voy para el infierno, yo lo sé. Uy. O sea, si usted me pregunta, yo era altanera a ese nivel con Dios, yo lo desafiaba, yo le decía, máteme, total voy para el infierno, hágale. Yo era una, entre comillas, una mala persona en ese sentido, desafiante con el Señor, muy desafiante. El Señor, le digo una cosa, no sé cómo me tiene acá, por ese amor y esa misericordia. No, que Dios es muy bueno. Sí, es muy bueno. Y bueno, entonces empecé hasta que un día dejé la prédica de ese pastor. Oiga, y la vi y me pareció lo más de interesante. Y yo dije, bueno, Señor, yo voy a ver prédicas, pero yo las voy a anotar porque vamos a estudiar y vamos a ver cómo es esta situación mía. y encontré un retazo de libreta viejito. Eso estaba malo, era como una agenda. Y resulta que yo la encontré y allí empecé a anotar. Entonces ponía título de la prédica, buscaba. Entre esas, esta muchacha me regaló, al ver que estaba interesada, me regaló esta Biblia. Es muy bonita, me la regaló, entonces yo me la empecé a llevar para el trabajo y estudiaba, ¿sabe qué? Como en realidad no se hacía mucho, perdóneme jefe, no se hacía mucho allí en ese edificio, entonces yo estudiaba mucho. Y resulta que, bueno, y empecé así, dele a estudiar palabra con un pastor y me encantaba. Ya después, ahí empezó ese clic. A volver en sí. Ahí empezó ese clic. Y resulta que en ese tiempo mi mamá es, no, que Julián, mi hermano se llama Julián Gómez, no, que Julián es de la iglesia ahora. Y yo, ¿cómo así? Julián es el hermano. Mi hermano. Tu hermano. Mi hermano de sangre, mi hermano espiritual también. Otro primo mío. Otro primo. Resulta que mi mamá me dice eso, y yo, ¿cómo así? Y yo tuve que venir en febrero a hacer unos trámites acá del pasaporte cuando yo hablé con mi hermano. Y ver a mi hermano fue, wow, ese hombre grosero, vulgar, lo que había antes, no había nada, Juan. Y él me habló y se llenaba del Espíritu Santo hablándome y lloraba y yo grosera, decía otras cosas y él lloraba y me abrazaba y decía, no, pero Dios no es así. Y ahí eso hizo un clic en mi corazón, me devolví a Iquique y yo calladita iba haciendo las cosas, iba buscando, ya no escuchaba música secular. Ya escuchaba música cristiana. Entonces el Señor empezó a meterse por ese lado. Resulta que yo tomaba mucho alcohol, como les digo, prácticamente todos los días. Y ya no me gustaba. Así, como que tomaba y no, ya no me sabía igual. Entonces le dije a mi pareja, le dije, yo no voy a tomar más alcohol. Ella se quedó así mirándome y me dijo, bueno, fumaba marihuana y ya, por más que fumara, no tenía el efecto. Y yo dije, bueno, es una pérdida de tiempo, dejé de fumar. Y así fue dejando vicios. El Señor trató conmigo de una manera maravillosa. Fue una seguidilla de acontecimientos con las que Él trató conmigo. Has mencionado en parte de tu testimonio a varias personas. Tu mamá, sí. Tu hermano, sí. La hermana Denise acá en la central. Sí. También, ¿qué otras personas han sido importantes o fueron importantes en cuanto al llevarte el evangelio o que te impactaron en ese sentido? Bueno, el pastor José Ramos, el pastor José Ramos me abrió una pequeña puerta porque, como te digo, yo no me quería congregar.
Yo empecé a anotar prédicas, pero todo lo veía online. Ya. Y resulta que los domingos, mi mamá, yo le decía, mamá, póngame la dominical. Entonces mamá hacía una videollamada por WhatsApp y la ponía allí. Y el pastor consintió de que yo desde mi casa viera la dominical acá, la que hacían en Conchalí. Perfecto. Entonces está el pastor José Ramos. Después del pastor José Ramos, cuando ya me enamoré del Señor y tuve que ir a la iglesia en Iquique, porque fue que el Señor me cogió y usted tiene que ir hoy a la iglesia. Fue amor a primera vista con el pastor, que ahora es pastor Francisco Rojas y su esposa Sandra Cano. En Talca. Ellos son de Talca, sí. Y fue como que nos vimos y fue ese amor, como unos padres, se portaron muy lindo y ellos fueron muy fundamentales en esto, porque ellos empezaron a visitarme, iban a la casa, me llevaban a la iglesia, me volvían a llevar, o sea, hicieron todo para que yo empezara a conocer más y más del Señor. Me daban refanes. Mi hermano también, como ya lo habías dicho, fundamental. Y la verdad, la iglesia en Conchalí, la iglesia en Iquique, esas mujeres allá me impactaron, esos hombres allá, el pastor Jair Estupiñán, su esposa Lorena, son personas que fueron, o sea, claves para esto. Eso es lo bonito, que Dios ocupa a personas. Incluso pues yo me imagino que tú no conocías a ninguno en su momento. Tú, previo a cámara, estábamos charlando un poquito y me estabas diciendo que tú también llegaste justo a un culto en Iquique, a la Semana de la Mujer, creo que estaban en... Sí, bueno, como le digo, retomo el tema de la libretita. El Señor hizo cosas muy hermosas conmigo. Resulta que una noche, eso era el viernes 30 de mayo del 2025. Uh-huh. Yo esa noche era trabajando y trataba de descansar y no, el Señor, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Yo pero qué cosas, ¿no? Entonces yo tenía muy grabado en la mente el tiempo en que iba cuando era niña, que los cultos eran martes, jueves, sábado y domingo. Y yo llegué a la casa y le dije a esta muchacha con la que vivía, le dije, oye, me pasa esto y yo siento que tengo que ir a la iglesia. O sea, era como un sentir que tenía que ir a la iglesia. Llamé a mi mamá, le dije, mamá, ¿usted sabe la dirección de la iglesia acá en Iquique? Y mi mamá dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que la iglesia? Me dijo. No voy a ir a quemar, pensó. Claro, mi mamá dijo, quizás que irá a hacer esta muchacha por allá. Bueno, la cuestión es que mamá, la verdad me dijo, no me supo decir bien la dirección, entonces yo busqué en internet. La cuestión es que, ya, vamos a la iglesia. Y arrancamos por la noche. Cuando llegamos, es un galpón grande que queda al norte de Iquique, y estaba cerrado y solo había una puertita chiquitita. Y resulta que nos asomamos y habían puras mujeres. Uh-huh. Y estaba hermoso el salón, estaba decorado. Y yo me acuerdo que lo primero que leí grandote ahí, mujeres dispuestas. Y bueno, nos asomamos, buenas, aquí hay culto hoy, preguntamos porque como estaba cerrado. Y se vienen todas esas hermanas, sí, bienvenida. Y fue con una especialidad y me dijeron, espérese un poquito porque ustedes son invitadas del Señor, así que van a entrar por alfombra roja. Uy. Oiga, ese llamado del Señor de esa manera y que te mande a entrar a su casa por alfombra roja después de la persona que yo era. Los pelos se me pusieron de punta y yo me miré así con la muchacha con la que vivía y nos quedamos como wow. Entramos por alfombra roja, cantaron súper bonito. Fue una situación muy hermosa y luego había una cena, o sea, el Señor me invitó a su casa a entrar por alfombra roja, a disfrutar de juegos, de cena, de palabra del Señor y después me invitó a comer, a cenar con Él. Oiga, ese día nos mirábamos con esta muchacha y yo como que, wow, ¿qué es esto? Y luego nos sentamos a comer y la hermana Sandra Cano me dice, hija, ¿a usted quién le dijo de este evento? Entonces yo le expliqué, no, hermana, mira, me pasó que sentí del Señor que tenía que venir. Y la hermana se quedó mirándome y me dijo, no, es que acá no hay culto los sábados, esto era un evento especial. Era la clausura de las Damas Dorcas del año 2025, con el logo de Mujeres Dispuestas. Uy. Ese momento como que se quedó en silencio, todos nos miramos así, porque la invitación para mí vino directo del Señor. Yo no conocía a nadie, ninguno de la iglesia de Iquique. Nunca había asistido, nunca me había interesado. Y eso fue, o sea, fue un mover grande y fue una respuesta grande también para la iglesia en Iquique. Bueno, la obra del Espíritu Santo, obviamente, que pienso yo, no pienso,
así sucede. La palabra comienza a transformar nuestra mente y el Espíritu Santo comienza a llevarnos poco a poco, Sí, cambiando cosas que no hacíamos antes, como tú bien mencionabas, nos parecen desagradables. Ahora ya no las hacemos. Cosas que solamente hace el Señor. Nata, pero en esa situación, cuando empieza lo que es la obra del nuevo nacimiento, que eso parte antes, ¿qué fue lo más difícil en ese sentido? Porque uno tiene que soltar cosas. El arrepentimiento conlleva un cambio de mente, pero también de voluntad en ese sentido. ¿Qué crees que fue lo más difícil de soltar en las manos de Dios? La relación que tenía con esta chica fue una de las cosas más difíciles. Porque para bautizarte, obviamente tenías que divorciarte. Ay, eso es otro, ay no, eso fue otra cosa también que yo soy muy intensa, como le dije. Ujú. Y resulta que, bueno, yo hablé con el pastor Jair y el pastor Jair me dijo, porque yo le dije, me quiero bautizar, o sea, yo después de ese día, del Día de las Mujeres, yo me quiero bautizar, así, insistía. Y el pastor Jair me llamó a su oficina y habló conmigo y me dijo, vea hija, usted primero que nada tiene que divorciarse, estar fuera de ese matrimonio que no es de Dios. Yo dije, no hay problema, pero bautíceme. Claro. Entonces resulta que ahí empezó el proceso. Entonces con esta muchacha ese día del Día de las Mujeres llegamos a casa y nos miramos, nos agarramos de la mano y dijimos, estamos claras de lo que quiere Dios. Ese momento fue determinante entre las dos. Y ella me miró y me dijo, hazlo, hagámoslo. Hasta aquí fuimos pareja, se acabó esto, porque vamos a seguir a Jesús. Y ese momento fue entre alegría, susto, porque usted está soltando la zona de confort. Claro. Yo tenía una zona de confort allí, una buena vida, departamento bonito a 40 metros de la playa, 3 gatos, lo clásico, y soltar esa relación y dejarla en manos del Señor. Y yo decirle, Señor, usted me hizo así porque hasta ese momento usted era como lo hace conmigo, Claro. porque usted sabe qué es lo que tengo. Y yo le dije, usted sabe que yo no he mentido en ese sentido y desde que me acuerdo soy así. Usted sabe por qué es y sabe que se lo entrego. Uh-huh. Ahí aprendí que yo tenía que negarme a mí misma y seguir adelante, lo que me faltó a los 14 años. Ahí aprendí cómo era que se seguía al Señor, no condicionándolo a que como que Él me debía un favor. Como quien dice, oiga, yo lo voy a seguir, pero haga esto por mí. No, ahí yo le dije, bueno, Señor, me descargo en usted y vamos, y para las que sea. Entonces, ¿te divorciaste acá en Santiago? ¿Porque ustedes se casaron acá o allá? No, acá en Santiago. O sea, ¿tuvieron que venir para acá o No, desde allá? Empezamos a hacer los trámites allá. Uh-huh. Y usted sabe esa desinflada que me pasó cuando fuimos allá al este de la familia y dicen, es que tienen que pasar un año. Claro. Un año. Que demuestren que no están viviendo ni conviviendo juntos y todo para poder llevar el proceso legalmente del divorcio. Exacto. Y yo, no. O sea, yo me quería bautizar ya y eso conllevaba esperar un año y uno tan desesperante, yo tan intensa. Claro. Eso fue terrible. Hicimos el trámite allá y luego el Señor, por gracia de Él, me trajo a vivir acá a Santiago porque, o sea, el Señor empezó la obra conmigo, pero ella y yo sí o sí teníamos que dejar de vivir juntas. Claro. ¿Cierto? Como para que se facilitara más este proceso. Porque yo no le voy a decir, no es lo mismo tenerla al lado. Yo tenía que estar aparte y ella tenía que estar aparte para que empezáramos nuestro camino. Un proceso que tenías que vivir sola, personalmente. Sola. Correcto. La salvación es personal en este sentido. Sí. Bueno, llegado ese periodo, se logra el divorcio, llegaste acá, ya en tu etapa. ¿Cómo conociste, en este caso fue el pastor José Ramos, pastor actualmente en la iglesia de Conchalí, Amén, para poder proceder con el bautismo en el nombre de Jesús? Bueno, saludos a mi pastor y decirle que gracias por esa paciencia que él ha tenido conmigo, porque como le digo, yo soy bien intensa. Uh-huh. Entonces, como hasta que me vine no había salido el trámite del divorcio y posiblemente me tocaba esperar un año. Entonces yo lloraba, pastor, bautíceme por favor, vea que yo me vine de aquí, que yo no estoy con esa muchacha, pastor, míreme, yo vengo a los cultos todos los días. Y el pastor me miraba así, incluso yo a la hermana Yorlea, a su esposa, la hacía llorar, ay, qué pesar de la Nati. Y yo con esa intensidad de que me bautizaran, eso fue otra, o sea, el Señor empezó a tratar conmigo de muchas formas, porque yo era de esas personas que lo que quería lo tenía. El enemigo hacía eso conmigo. Claro, y Dios hace la obra completa. Claro, entonces yo tenía que aprender a depender de Dios y a soltar. Y yo no sabía, no tenía idea de lo que era uno depender totalmente del Señor.
y el pastor José Ramos me recibió con mucho amor, su esposa, la congregación en Conchalí han sido impecables conmigo, me apañan, me enseñan mucho, trabajo ahora con la hermana Rosita Romero, ella, oiga, mujer de Dios y con paciencia, porque trabajar conmigo no es fácil, yo lo sé. Nata, en ese momento, mientras esperabas lo que era el bautismo, porque obviamente ya doctrina había recibido ya. Desde Iquique estaba recibiendo doctrina. Por lo tanto, tú tenías claro que el bautismo era para salvación. Claro. Si tú querías ser salva, tenías que bautizarte. Claro. De ahí la desesperación, ¿no? Oiga, yo le decía al pastor Jairo, ay, si me muero es su culpa. Si me muero y usted responde por mí. Y el pastor Jairo se reía. Y él me decía, tranquila, hermana, si usted no se va a morir, o sea, sí va a morir, pero al mundo, me decía, usted va a morir al mundo, no acá. Y entonces yo le decía, no sé, ya se lo dije. Lo mismo al pastor José, los desesperaba en ese sentido. Sí, yo, claro, yo leía ya la Biblia, nunca la había leído en mi vida, y ahí yo leía la Biblia a diario y tenía mucho tiempo para hacerlo. Entonces, claro, ¿no tenías trabajo en ese momento? Cuando me vine para acá, duré como un mes, porque el Señor a mí me ha bendecido y siempre he tenido pega, gracias al Señor. Pero el Señor empezó a darme pegas donde yo tenía la posibilidad de ir a la iglesia, de hacer todo lo que tenía que hacer para Él, para pleno conocimiento. Y bueno, empecé las doctrinas, como te digo, con el pastor Jair y con un hermano que se llama Miguel Ángel. Él me daba doctrinas y luego me vine para acá y siguió a nuestro pastor José Ramos. Y bueno, ahí ya fue maravilloso, seguí las doctrinas, pero pues esperando ahí que llegara el papel del divorcio. Inmediatamente llegó el papel de divorcio, ahí procedieron al bautismo. Algo así, porque la verdad el pastor decía que yo estaba lista, o sea, y con esa intensidad, pues él yo creo que también quería, bauticémosla a ver si me deja quieto, y ya estaba lista. Lo que pasa es que, bueno, no llegaba el papel y la posibilidad estaba en que dijeran no las divorciamos, sino que esperen un año. Sí, estaba esa posibilidad. Pero llegó el papel antes del año, entonces. Claro, llegó ese papel. Oiga, sí, ese papel llegó y yo como a los 12 días me bauticé, ya el desespero. El 12 de octubre del 2025 me bauticé. Nada, y ahora ya pues, bueno, yo creo que tiempo faltaría y demasiado para poder seguir hablando de las maravillas del Señor. Pero en ese periodo, ya como tal, caminando en los caminos del Señor, bautizada ya en el nombre de Jesús, ¿fuiste sellada con el Espíritu Santo? ¿O? Bueno, yo fui sellada desde antes, gloria a Dios. ¿En qué edad? ¿A qué edad? O sea, no, pues, o sea, previo a tu bautizo. Previo, yo en Iquique, el 15 de junio, que yo me acuerdo bien que era un culto y ese era el Día del Padre, un domingo, yo empecé a sentir un fuego en mi corazón. Y bueno, ese día predicó el pastor Francisco Rojas, que en ese instante no era pastor, era diácono en ese momento allá en Iquique. Y yo sentí esa necesidad de pasar al altar y ahí me llené del Espíritu Santo. El 15 de junio del 2025, ya va a ser un año. Yo recibí esa bendición mucho antes de bautizarme. Paquete completo. Bautizada en el nombre de Jesús. Amén. Bautizada por parte del Espíritu Santo. Amén. También. Sí. Oiga, qué regalada estuviste. Oiga, es que yo le digo, el Señor lo que ha sido es regalón conmigo, porque una persona que lo desafía de esa manera y hacer lo que hizo. No, ves que eso es gracia. Eso es gracia. Sí. Un regalo inmerecido totalmente. Totalmente. Y que su misericordia, que no hemos recibido lo que teníamos que recibir por su mera misericordia, y que su misericordia es nueva cada mañana. Así es. Que hoy te podemos tener aquí. Amén. En este bonito capítulo. Nada, en esa situación que tú viviste, ¿qué tan importante fue la acogida en la iglesia? Porque tal vez nos está escuchando en estos momentos una persona que tiene dudas. ¿Cómo me van a recibir? ¿Qué pasa si yo digo que tengo tal y tal situación? ¿Cómo crees que influye esa bienvenida de parte de la iglesia? No aceptación como tal al pecado, porque sabemos que Dios y el pecado nada que ver. Pero, ¿qué tan importante es que la iglesia esté dispuesta a obrar y a orar por ti? Oiga, sí, eso es muy importante. Bueno, yo cuando llegué a Iquique, como le digo, esas hermanas sonreían. Hasta el momento no tenían ni idea de lo que estábamos atravesando, pero yo creo que al verme con mi pareja, o sea, era como muy... Pero aún así,
esa acogida tan bonita. Yo me acuerdo fue decirle al pastor Francisco y a la hermana Sandra, y fue como si nada, porque ellos también en algún momento tuvieron su pasado y entendían la situación y no les importó. Me hablaban normal, me abrazaban, me hacían sentir ese amor de Cristo. Y yo creo que para la iglesia es muy importante saber cómo tratar a una persona así, porque uno va con cautela. Claro. Uno va así como, ¿qué van a decir? Como lo acabas de decir. Pero a mí, en este caso, a mí me pareció maravilloso. En Iquique fue muy bonito. Todos me trataban muy bien, me daban explicación de la palabra, me saludaban muy bien. Y acá en Conchalí, pues es mi familia. Y han sido muy lindos conmigo. Es muy importante darle una bienvenida a alguien y no importa lo que haya sido, es pensar que es una alma para el Señor y todos podemos ser transformados, Claro. lo digo yo. O sea, todos tenemos una transformación en Cristo y yo creo que muchos hermanos acá han tenido muchas transformaciones grandes también. Entonces también ver desde esa perspectiva, decir, bueno, el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer con ella o con él. Y pues siendo no solamente conocedores, en tu caso siendo testigo como tal de lo que Dios hace en la vida del hombre cuando realmente el hombre entrega su vida por completo a Dios. Claro. Que ¿cómo no el creador de nosotros mismos no va a saber tratar a su más bella creación, por decirlo de alguna forma? Así es. Nata, ¿qué le dirías? Y quiero que mires allá tu cámara, Ya. porque yo sé que alguien está mirando y tal vez se encuentra en la misma situación tuya. ¿Qué le dirías a esa persona que dice, no, así como tú estás en un principio enojada con Dios, Dios me creó así y yo me voy para el infierno? ¿Qué le dirías tú si tuvieses la oportunidad? Bueno, querido oyente o querida persona, yo le diría que hay oportunidad y que la verdad no renuncie a esto, porque a veces nos sentimos tan lejos de Dios, pero en realidad estamos súper cerca porque Él no nos deja. Y le diría que ánimo, que tenga ánimo y que venga y se entregue a nuestro Señor Jesucristo, que Él sí nos sabe tratar. El mundo nos trata de una manera y nosotros creemos que está bien, pero la verdad que no. El Señor es el que nos da el trato y que se animen y que nunca es tarde para uno empezar un buen camino. Yo por lo menos tuve 21 años alejada, revolcándome en el mundo, pero aquí estoy para la obra y para la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y todos podemos hacerlo. No es que yo sea un ser especial, todos somos especiales para el Señor. Entonces la persona que está escuchando que tiene un problema así, háblelo. No se quede callado. Si está joven, si es muy joven, ve, habla con tus padres, ve, busca al pastor, busca al anciano de la iglesia, háblalo. No te quedes callado porque esta situación nos puede pasar a todos. Yo estaba en la iglesia cuando tuve este problema y por no saber, por falta de conocimiento, tuve que ir a sufrir al mundo mucho tiempo, así que no quiero lo mismo para ti. Por algo vengo a contar esta historia que no es fácil. Y Nata, para ir concluyendo ya este hermoso capítulo, yo creo que tanto tú como yo nos hemos sentido, yo por mi parte, muy bendecido de saber lo grande que ha sido nuestro Dios y lo poderoso que es Él, pero también para aquella persona que piensa, no es que voy a fallar, si me entrego a Dios, muy probablemente vuelvo a caer, vuelvo otra vez a lo mismo. Y algo que hay que tener en claro es que la tentación está, claro, siempre, sí. Pero hay algo que dice la palabra de Dios, que Dios conjunto en la tentación nos da la salida. Hay que abrir nuestros ojos y saber huir en el momento preciso. Así como tal vez lo hizo José en su momento, que salió huyendo. A veces hay que correr. Sí. Así sea a media ropa, pero salir corriendo. Sí, mi Juan. Bueno, el consejo en ese momento es, bueno, yo también pensaba, bueno, Señor, ¿y si la embarro? Pero el Señor en ese mismo instante me decía, pues es que aquí estoy. Yo soy en quien te debes descargar. Sí, la tentación está. Sí, usted tiene que poner sus ojos en Jesús. Tentaciones hay día a día, al diario vivir, pero cuando usted tiene una buena relación con Jesús, sabe que aunque te caes, te paras de nuevo y sigues con el Señor Jesucristo, y tener esa convicción de que lo estás haciendo y que el Señor va a hacer la obra y Él va a ser tu guía. Nata, si pudieras resumir, sé que va a ser difícil, pero si pudieras resumir tu testimonio, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en una sola frase, ¿qué dirías? Bueno, yo me tomo del logo del año pasado de las mujeres, que era una mujer dispuesta, ¿cierto? Y del logo de este año. Lo que somos. Lo que somos.
el de la mujer fue una mujer con identidad en Cristo. Ujú. Bueno, para mí, un resumen perfecto de mi vida ahora en Cristo es una mujer dispuesta siempre va a descubrir su identidad en Cristo. Siempre una mujer o un hombre o una persona que esté dispuesta siempre va a descubrir su identidad en Cristo, su verdadera identidad, porque el mundo nos pone etiquetas y nos da una identidad que no es, pero la identidad la da Cristo. Y por último, Nata, ¿qué mensaje final quisieras que nuestra audiencia, la persona que nos está escuchando, mujer, hombre, niño, adolescente, joven, anciano, y también incluyendo nuevamente mencionar a esos padres que tal vez se encuentran en la situación que tal vez estuvieron tus papás contigo? Claro. ¿Qué mensaje quisieras final decirle a ellos que te están escuchando? Bueno, decirles que hay esperanza y que, bueno, mi mamá oró por más de 21 años y aquí estoy. Así que si usted es un padre y tiene un hijo afuera, entonces estamos claros de que sigan orando, sigan prevaleciendo allí y el Señor dará la victoria siempre. Gloria al nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. gloria al Señor. Bueno, y qué hermoso testimonio, Amén. qué hermoso, Nata, de verdad haber compartido contigo. Espero que la audiencia que acaba de ver este capítulo, Amén. acaba de Sí. escuchar estas grandes proezas en la vida de una mujer común y sencilla, Sí, pero no, que no, hoy es una hija de Dios. Amén, Al gloria al 100% Señor. le cambió la identidad. Amén. Porque nosotros no creemos en eso que dicta la ideología de género, que No. no, tú eres así y te tratamos y tienes que aceptarte. No. No. Aquí sabemos que Dios es más poderoso que cualquier ideología, cualquier filosofía. Así es. Y que si le entregas tu vida a Dios, créanme que ni te imaginas lo que Él tiene planeado para ti. Oh, sí, ni se imaginan, de verdad, a mí me ha cambiado 180 grados la vida y ha sido maravilloso. Descubrir mi identidad en Cristo ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Bueno, Nata, una vez más, Dios te bendiga grandemente. Amén, mi Juan. Quedará para otro episodio, para Oiga, otra oportunidad. sí, queda mucho que contar y les agradezco a todos aquí que estén en su tiempo brindando esta oportunidad. Bueno, nos despedimos, amados oyentes, amados espectadores ahí detrás de cámara. Que el Señor Jesús les bendiga y espero que este capítulo haya sido de gran bendición para su vida. Recuerda, Amén. enfócate en Cristo. Amén. Dios les bendiga.